Cordial saludo para todos desde aquí, desde Asesorías Psicológicas Parro Royal, por un mundo más amable, hablando sobre emociones. Y hoy vamos a hablar sobre la emoción del miedo. Recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales, estamos como Asesorías Psicológicas Parro Royal. Y suscríbanse al canal, ya hemos realizado varios videos hablando sobre emociones. Hemos hablado de algunas emociones, cómo identificarlas, reacciones, cómo gestionarlas y cuándo son patológicas. Ahora vamos a hablar sobre la emoción del miedo. Emoción del miedo. Emoción es una reacción ante ciertas situaciones, eventos, personas, eh, animales, ante algún estímulo. Es una reacción psicofisiológica. Em, la emoción del miedo es una emoción que se considera básica, universal, porque todos presentamos miedo, reaccionamos con miedo ante ciertos estímulos. El nivel de intensidad para reaccionar ante este miedo es dependiendo de todo ese aprendizaje cultural o ese aprendizaje que hemos tomado de nuestro contexto. De eso depende también la intensidad y las clases de miedo y la forma en que manifestamos o expresamos el miedo. El miedo es, eh, si lo clasificamos entre el tipo de impacto, agradable o desagradable, el miedo es una emoción desagradable. Es feo o las sensaciones de miedo son feas, eh, son desagradables. Por eso, este tipo de emociones son útiles, hay que aceptarlas, hay que analizarlas, pero hay que gestionarlas. ¿Qué es gestionarlas? Realizar ciertas actividades para dejarlas fluir. O sea, estas emociones que no son tan agradables, pero que no son útiles para existir, hay que mirar qué es lo que me lo causa, por qué siento lo que siento, puedo hacer algo al respecto, hago algo. Eso me ayuda a reflexionar sobre qué tengo que hacer al respecto. Si puedo hacer algo al respecto, lo hago y si no, la dejo fluir. Y supero esa sensación que me causa la emoción. Entonces, siendo la emoción del miedo una emoción desagradable, son de las emociones que me indican que algo está pasando. Entonces, la emoción del miedo, ¿qué es lo que me indica? Que hay un peligro, que hay algo que me puede hacer daño. Esa sensación de miedo, esa emoción del miedo, hace que uno puede ser ese miedo puede ser solo un pensamiento, puede ser algo imaginario. Puedo tener miedo a, a la pobreza y eso hace que esté en constante miedo. Le puedo tener miedo a todos los utensilios puntudos y eso hace que cuando yo me acerco a algo puntudo tenga esas sensaciones de miedo. El miedo cuando camino por el borde de un balcón o de una construcción alta o de un puente en mal estado, eso me puede ocasionar. Pero des en cuenta que hay miedos que son racionales, como ese. Si camino en el borde de algo muy alto que me pueda caer, pues camino con miedo. Si utilizo una herramienta o manipulo algo que no lo sé usar, lo hago con miedo. Entonces son miedos racionales.
Si camino por un callejón oscuro, camino con miedo, porque sé que algo malo me puede llegar a pasar. Entonces son miedos racionales. Eh, si maltrato algo, puedo tener miedo de que le pueda hacer daño. Entonces son miedos racionales. Pero hay otra clase de miedo. Miedo al abandono, cuando no sé si se dé o no se dé, me estoy empeliculando. Miedo a la oscuridad, cuando realmente puedo estar en mi habitación a oscuras, en un lugar conocido, donde no hay nada pero es que me apagan la luz y me da miedo. Miedo a los ruidos, aunque ya los sean conocidos, pero cuando los escucho me producen todas esas reacciones de miedo. Entonces son miedos que no son racionales, pero que por mis experiencias previas puede ser, o por lo que yo he visto, puede ser, lo relaciono con que me van a hacer daño y hacen que yo tenga esa sensación de que me van a hacer daño y desencadenan mi reacción de miedo. Recordemos que esa reacción de miedo me es útil porque me pone alerta. Cuando el miedo es racional, es muy útil porque me pone alerta. Porque hace, por ejemplo, una persona cuando en un temblor o que se caiga algo y que le dé miedo, saca fuerza. ¿Por qué? Porque todo su cuerpo se pone alerta y desarrolla químicos dentro de su cuerpo que hace que desarrolle mayor fuerza porque se pone alerta. Cuando mi cuerpo eh, siente miedo, hay cambios fisiológicos que hacen que mi cuerpo se ponga alerta. Alerta ya sea para luchar, como es alzar cosas, como desarrollar fuerza, o para huir. Cuando uno tiene miedo, corre más rápido que uno dice, "Ay, ¿a qué hora yo corrí tanto?" Porque desarrolla la parte fisiológica, se desarrolla con mayor velocidad, se activa tanto que uno puede huir con mayor facilidad. En situaciones de miedo desarrolla uno habilidades que no sabía que uno tenía. Entonces, ¿por qué? Porque ese estado genera actividad. En situación de miedo, ¿cómo lo reconocemos? Algunos cambios fisiológicos, cuando el miedo tampoco es, la situación tampoco es de tanto peligro, pero sentimos ese miedito. ¿Cómo lo identificamos? Lo identificamos porque mi corazón se acelera, lo identificamos porque me tenso, lo identificamos porque mi respiración es más rápida, lo identificamos algunas personas, porque conozco algunas personas que el miedo, por el contrario, las paraliza, quedan quietas, ven a un ladrón, ven a alguien robando y en cambio de reaccionar se quedan quietas. Entonces, puede existir ese miedo paralizante. Pero en sí, la función de esa emoción de miedo es para proteger, es para decir algo no está bien y puede ser nociva para mí, para mi salud. Em, el miedo, la emoción del miedo es útil. Tenemos que aprender a escuchar nuestras reacciones, a identificar qué es lo que pasa en mí cuando tengo miedo, qué es lo que pasa en mí con mi corazón, qué es lo que pasa en mí si sudo o no sudo, si tiemblo, si mis facciones me indican que estoy con miedo. Todo eso tengo que aprender y reconocerlo para poder saber cuándo y cómo es que yo reacciono cuando tengo miedo. El conocimiento da poder y cuando yo me tengo ese autoconocimiento, me facilita gestionar y comprender mi emoción y cómo es que reacciono y hasta dónde me dejo llevar por mi emoción. Pero para eso tengo que reconocerla, qué pienso, qué siento, cómo actúo ante esa emoción. Entonces, con autoconocimiento de nuestras propias emociones para poderla gestionar.
Bueno,